Bueno, vamos a empezar la clase. Buenas tardes con todos. Les voy a pedir mucha atención porque lo que corresponde a anatomía humana, quizás como corresponde a ciencias básicas, muchos no lo repasan hace mucho tiempo. De igual forma también en 3 horas es casi imposible poder resumir todo, así que voy a enfocar temas de acuerdo a las preguntas, de acuerdo a los temas también más preguntados, que es lo que me piden en CTO. Entonces vamos a iniciar rápidamente la clase de anatomía humana, en donde primero vamos a tocar lo que corresponde a anatomía del cuello, cabeza y cuello básicamente. Entonces, si vemos nosotros, el esqueleto del cuello está constituido por la columna cervical, que lo estamos viendo claramente, la mandíbula viene en todo caso del borde inferior de la mandíbula, el hueso hioides, que lo vemos acá, hueso hioides, el manubrio esternal, solamente la parte superior del manubrio obviamente, lo que corresponde a la horquilla supraesternal, la clavícula y la primera costilla. Entonces, esto viene a constituir el esqueleto del cuello inicialmente. Ahora vamos a ver lo que corresponde a las proyecciones. Debemos recordar que cada vértebra, cervical, dorsal, lumbar, tiene una proyección de todos los órganos que se encuentran a ese. Si por ejemplo nosotros trazamos una línea a la altura del agujero magno, este va a coincidir con parte del paladar blando, básicamente, ¿no? Eso es lo que se refiere acá a este nivel. Y también si es que se traza una línea a la altura de la primera vértebra cervical del atlas, va a coincidir con la úvula básicamente y también parte del paladar blando. Otra proyección también más importante viene a ser la de C3. Si trazamos una línea de altura de C3, esta va a coincidir con el hueso hioides, específicamente con el asta mayor del hioides, tal y como lo estamos viendo acá, ¿no? Una relación de C2 vendría a estar en relación con el istmo de las fauces, como estamos viendo acá, ¿no? Este es C2, esta es la apófisis odontoides y la apófisis espinosa de C2. El cuerpo también, acá lo estamos viendo. Este vendría a ser el arco anterior del atlas y este es el arco posterior del atlas. Trazamos una línea a la altura de C4 y va a coincidir con el borde superior del cartílago tiroides. Y si hablamos básicamente de C6, con muchas estructuras anatómicas, que estamos viendo acá es el cartílago cricoides. Pero C6 también es un punto de reparo anatómico importante, ¿no? Existen puntos de reparos anatómicos a nivel de todas las vértebras, en donde no solamente, digamos, existe, en este caso, ¿no? Si que hablamos de la columna cervical, a la altura de C6 es el punto de reparo anatómico más importante en la parte cervical. En la parte dorsal o torácica deben recordar que está en relación con D4 o T4, ¿no? Es el punto de reparo anatómico importante. Y si es que hablamos de la columna lumbar, está L1, ¿no? Ahora, si corresponde, ya que estamos en la parte cervical, C6, aparte de coincidir con el cartílago cricoides, también se dice que a esa altura termina la laringe y comienza la tráquea, ¿no? Obviamente si acá termina la laringe, comienza la tráquea. También a esta altura se dice que termina la faringe y comienza el esófago, ¿no? Punto de reparo anatómico importante, ¿no? También se dice que se encuentra el tubérculo de Chassaignac. El tubérculo de Chassaignac es el tubérculo anterior de la apófisis transversa de C6. Y debemos recordar que ese es un punto muy importante, puesto que se describe que a la altura del tubérculo de Chassaignac, también llamado tubérculo carotídeo, se puede palpar mucho mejor el pulso carotídeo, ¿no? Y de ahí también su otro nombre de tubérculo carotídeo. Eso sucede a la altura de C6. A la altura de C6 también se encuentra el tendón intermedio del músculo homoioideo. Otro dato también muy importante, ¿no? Que debemos de recordarlo. A esa altura también se describe que la arteria vertebral se hace profunda a la altura de C6. Debemos recordar que la arteria vertebral es la primera rama que asciende de la arteria subclavia. La arteria subclavia va a tener ramas ascendentes y descendentes. La descendente más importante es la mamaria interna. Y digamos que la que asciende la primera es la arteria vertebral. Esta se hace profunda de altura de C6 y luego asciende por los agujeros transversos que se encuentran en la apófisis transversas, para finalmente formar ya en la base de cráneo, digamos, el tronco basilar. Eso lo vamos a ver más adelante, en la parte final de la clase. Acá no lo pongo, ¿no? Pero a la altura de C7 también es una vértebra importante. Recordemos que se llama la prominente, puesto que a esa, digamos, C7 va a tener la apófisis espinosa más prominente de todas, ¿no? Decimos que si es que agachamos todos nuestra cabeza, nuestro cuello, entonces vamos a poder palpar rápidamente la apófisis espinosa de C7. Y de ahí que se llama la prominente.
¿De acuerdo? Entonces, tengamos presente esto, pero a la altura de C7 también se describe que el conducto torácico alcanza su máxima altura. Recordemos que el conducto torácico, que se origina a la altura de la cisterna de Pequedo y cisterna del Kilo, a la altura del L1, ingresa al tórax. Luego que ingresa al tórax va a describir una trayectoria de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, entre C5, C4. A la altura de C4 el conducto torácico se desvía hacia la izquierda y finalmente desemboca en el ángulo yúgulo subclavio o ángulo de Pirogov, que también se llama, del lado izquierdo, obviamente, ¿no? Entonces, recuerden eso, esos son los puntos de reparo anatómicos importantes en lo que corresponde a las vértebras cervicales. Cuando hagamos tórax vamos a hablar de las vértebras torácicas, los puntos de reparos anatómicos importantes. Si deben recordar de acá, más importante es C3 coincide con el ioides, C3 coincide con el hueso ioides, y los puntos de reparos que les hablé de C6 y también C7, que tiene la apófisis espinosa más prominente. Ahora veamos las relaciones de C6 acá en este esquema, que es mucho más fácil poderlo notar. C6, como les decía, coincide ¿con quién? Con el cartílago cricoides. También a este nivel se dice que termina la laringe, comienza la tráquea. A este nivel termina la faringe, comienza el esófago. También se encuentra, digamos, este esquema no está del todo bien. Ahí se debería encontrar el tendón intermedio del músculo moyoideo, este debería estar un poco más arriba. A esa altura se describe que la arteria vertebral se hace profunda. Esta vendría a ser la arteria vertebral, esta que vemos acá, ¿no? Y también hay otra relación más, que a este nivel, digamos, aparte también se va a encontrar el asa de Drobnik, ¿no? Este es el asa de Drobnik. Es cuando la arteria tiroidea inferior se hace horizontal y pasa, digamos, formando un ojal a través del nervio vertebral y el ganglio medio de la cadena simpática. Eso también se llama asa de Drobnik, ¿no? También, por ende, también el ganglio medio de la cadena simpática se encuentra a esta altura de C6, a la altura de C6. También a esta, el nervio laringio recurrente o laringio inferior, rama del vago, va a ingresar a través de la membrana cricotiroidea hacia la laringe. Entonces, estas son las relaciones importantes de C6. ¿No? Todo lo que les estaba comentando, aquí queda ya, justamente termina la faringe, comienza el esófago, termina la laringe, comienza la tráquea, borde inferior del cricoides, ¿no? Todo lo que ya les he comentado. Ahora, un poco de anatomía de superficie. Acá tenemos nosotros el cartílago tiroides. A este nivel tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Recordemos que el esternocleidomastoideo tiene dos porciones, externo y la otra la cleido externo y cleido. Esternomastoideo obviamente porque va a originarse acá en esta zona del manubrio del esternón y va a llegar hacia la apófisis mastoides, y cleido occipital porque va a originarse en la zona de la clavícula, en la parte más media, hasta llegar a la línea curva occipital superior. Recordemos que estos dos fascículos del esternocleidomastoideo van a formar acá un triángulo que se llama triángulo frénico o triángulo de Sang. También algunos lo llaman triángulo de Sedilot-Sang o triángulo frénico. Pueden recordarlo mejor como triángulo frénico porque el contenido de este triángulo viene a ser el nervio frénico. Y también la arteria cervical ascendente, rama del tronco tirobicervico escapular. De acá es el nervio frénico. Eso tiene una aplicación muy importante. Alguno de ustedes recordará que cuando un paciente tiene hipo, por ejemplo, se le hace al paciente mirar hacia, bien sea la derecha o la izquierda, para poder ubicar el triángulo frénico rápidamente. Se le ejerce una presión fuerte al paciente y en este momento puede ceder el hipo, ¿no? Pero tienen que hacer una presión fuerte. Esto sirve mucho dentro del examen físico para realizar esto. Y también por delante del músculo esternocleidomastoideo va a pasar la vena yugular externa, dentro de las relaciones importantes. Estos justamente vienen a ser los límites, el borde inferior, los límites del cuello, borde inferior de la mandíbula hacia el trapecio, que también está hacia abajo, la clavícula, parte de la primera costilla y el manubrio esternal, tal y como se los estaba mencionando. El primer plano siempre muy importante es porque en el primer plano se encuentra la piel a lo largo de todo el cuerpo humano, pero también es importante las líneas de Langer, ¿no? Las líneas de Langer, que ya les habrán explicado en su momento, la aplicación de las líneas de Langer viene a ser en cirugía plástica, en cirugía de cuello, digamos, para poder hacer una incisión transversal, y entre comillas es algo estético, ¿no? Pero sabemos que de todas formas, a pesar que se siguen las líneas de Langer, igual se nota un poco, ¿no? La incisión, pero nos sirve para ello. Bueno, ahora veamos acá. El segundo plano es tejido seroso cutáneo y el platisma.
Tal y como lo estamos viendo en una disección cadavérica, levantamos la piel, sigue el tejido celular subcutáneo. Recordemos que el celular subcutáneo tiene dos capas, capa laminar, capa areolar. Las dos capas del tejido celular subcutáneo envuelven al músculo platysma mioides o músculo cutáneo del cuello, que es el que estamos viendo acá, ¿no? Lo envuelven como un sándwich, ¿no? Lo envuelven, ¿no? Entonces, delante está la capa de celular subcutáneo laminar y detrás está la capa areolar, ¿de acuerdo? Entonces, este es el siguiente plano, miren la dirección de las fibras del músculo platysma, acá es muy claro. La función del platysma es deprimir el labio inferior, deprime el labio inferior el platysma, ¿no? Entonces, esa mueca que les gusta hacer a algunas mujeres de deprimir el labio inferior cuando están tristes, eso lo hace el platysma, ¿de acuerdo? Entonces, deprimir el labio inferior, algunos le llaman el músculo de la tristeza por eso también. Entonces, recuerden, por favor, deprimir el labio inferior, ¿no? ¿Quién inerva el platysma? El platysma está inervado por la rama cervical del nervio facial. Rama cervical del nervio facial. Recuérdenlo así como dato importante. Acá también tenemos platysma, músculo cutáneo del cuello, como les estaba indicando, las inserciones borde inferior de la mandíbula, y luego se va, digamos, a diseminar hacia la parte superior de la clavícula. La inervación, rama cervical del nervio facial, o rama cervicofacial, y la acción atrae hacia abajo la piel del mentón y del labio inferior, músculo de la cabeza, como les estaba mencionando. Avanzamos un poco. El tercer plano es la aponeurosis. Sobre la aponeurosis del cuello, las capas aponeuróticas del cuello, hay mucha controversia. Hay dos formas de poder dividir las aponeurosis del cuello. Entonces, vamos a ver ahora, digamos, la clasificación más reciente. Hay una clasificación que es un poco más antigua y que algunos aún la siguen utilizando. Vamos a avanzar esto. Acá nosotros vamos a ver primero la fascia cervical superficial, que es la inicial, la que se encuentra más hacia adelante. Ese es el músculo platysma, el que estamos viendo inicialmente, el músculo platysma. Luego vamos a tener la fascia cervical profunda. Esta fascia cervical profunda se describe que va a envolver a los músculos esternocleidomastoideo y trapecios. Esto es obviamente esquemático, ¿no? Esternocleidomastoideo y trapecio, la fascia cervical profunda. Esta a su vez va a tener una lámina superficial, esta va a tener una lámina superficial de revestimiento, ¿no? Esa lámina superficial de revestimiento también se describe envolver a estos músculos, al esternocleidomastoideo y al trapecio. La lámina media, y la lámina media va a envolver a los músculos infrayoideos, homoyoideo, esternocleidomastoideo, esternotiroideo. Y también tenemos la lámina pretraqueal que va a envolver obviamente a la tráquea y también va a envolver en este caso a la glándula tiroides. Algunos también le llaman lámina visceral o previsceral también, ¿no? Y otros la distinguen de la fascia bucofaringea, que se encuentra en la parte posterior. Finalmente tenemos también la vaina carotidia. La vaina carotidia envuelve a el paquete vasculonervioso del cuello. El paquete vasculonervioso del cuello, recordemos, carótida primitiva, vago y vena yugular interna. Siempre el nervio vago se encuentra en el ángulo diedro entre ambos, cubiertos por la vaina carotidia, ¿no? Y finalmente tenemos nosotros la fascia alar que se encuentra uniendo estas dos vainas carotidias del lado derecho y del lado izquierdo, y la lámina prevertebral que envuelve a los músculos prevertebrales. Esta es la clasificación más reciente. Digamos que en la mayoría de libros de anatomía modernos usan esta clasificación. Antiguamente se usaba una clasificación distinta, que hablaban de cervical superficial, una media, que a su vez se divide en media superficial, media profunda y una profunda. ¿De acuerdo? Tengan presente eso. Hay otra clasificación más, pero esta es la más moderna. Ahora veamos los músculos del cuello en la parte anterolateral. El grupo superficial, ya les dije el platysma, el anterolateral esternocleidomastoideo, el grupo medio, están los músculos suprayoideos, músculos infrayoideos. Dentro de los músculo digástrico, estiloyoideo, miloyoideo y genioideo. Vamos a intentar dar, digamos, datos específicos de cada uno de estos, para qué nos sirven, y también de la parte de triángulos del cuello. También tenemos la parte profunda, el músculo esternotiroideo y el tiroyoideo. Digamos, en la parte superficial tenemos el esternocleidomastoideo y homoyoideo. Dentro del grupo profundo, estrictamente, tenemos la parte medial y lateral, donde tenemos a los músculos prevertebrales en la parte medial, donde tenemos también los músculos escalenos, anterior, medio y posterior, básicamente el anterior, y los músculos intratransversos finalmente.
Ahora vamos a ver los músculos supra e infrayoideos en este esquema. Vamos a empezar con los músculos suprayoideos. Tenemos acá nosotros el hueso yoides. Recordemos que acá tenemos el músculo digástrico, que va a tener un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior se va a insertar en la fosa digástrica que se encuentra en la mandíbula, y el vientre posterior en la ranura digástrica, en el occipital. El tendón intermedio, que va a insertarse a través de una polea de refracción en el hueso yoides. A su vez también tenemos el músculo estiloyoideo, que va a formarle un ojal al tendón intermedio del músculo digástrico. Este estiloyoideo se va a insertar en la parte más proximal con la apófisis estiloides. Recuerden, el apófisis estiloides, ahí se inserta. Estiloyoideo, por eso, apófisis estiloides y hueso yoides. Estiloyoideo. Siempre esos van juntos, ¿no? Luego también acá nosotros vamos a tener el músculo miloyoideo. El músculo miloyoideo, que forma parte del piso de la boca, el miloyoideo, deben recordar que este se va a insertar en la mandíbula, en la línea miloyoidea, y hacia la línea media se va a insertar en el rafe medio, porque existen dos miloyoideos, ¿no? Del lado derecho y del lado izquierdo. En la línea media se insertan en el rafe medio y en las partes laterales en la línea miloyoidea, Deben recordar de acá, importante, es que este músculo miloyoideo está inervado por el nervio miloyoideo. A su vez, se origina del nervio dentario inferior. El nervio dentario inferior, que es rama del quinto 3, de la tercera porción del nervio trigémino. De la misma forma, también el vientre anterior del digástrico también es inervado por el nervio miloyoideo, rama del dentario inferior y a su vez del quinto 3. Mientras que el vientre posterior del digástrico es inervado por una rama del nervio facial, al igual que el músculo estiloyoideo, ramas del facial. El nervio facial, luego que se origina del agujero estilomastoideo, va a dar de inmediato ramas para estos dos músculos. ¿No? Acá también estamos viendo el músculo genioideo en la parte más profunda, digamos, o más superior al músculo miloyoideo, el genioideo. El genioideo también va a estar inervado por una rama del miloyoideo. Ahora vamos a ver los músculos que se encuentran por debajo del yoides. En este caso vamos a tener al esternotiroideo inicialmente, luego vamos a tener también a otra porción más que es el tiroyoideo. Algunos le llaman a todo esto esternotiroideo, o si no lo dividen, ¿no?, en esterno y tiroyoideo, en forma distinta, ¿no? El esternotiroideo está inervado básicamente por el asa cervical. Vamos a ver en un momento qué es el asa cervical. El asa cervical inerva al esternotiroideo, mientras que el tiroyoideo está inervado por una rama directa de C1, no es por el asa cervical, una rama de C1 va a inervar al tiroyoideo, ¿no? Luego vamos a tener acá el esternocleidoyoideo directamente, ¿no? El homoyoideo con sus dos vientres, un vientre superior, inferior o anterior y posterior. Este músculo también va a estar inervado por el asa cervical. Digamos que de todos los músculos infrayoideos, todos están inervados por el asa cervical, todos por el asa cervical, excepto uno, el músculo tiroyoideo, que está inervado por una rama directa de C1. Si es que hablamos estrictamente de, digamos, músculos extrínsecos de la laringe, estos son los músculos extrínsecos, ¿no? La laringe tiene músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos son los que tienen una inserción en la laringe y otra fuera de la laringe, por eso son extrínsecos. Los músculos intrínsecos de la laringe son los que tienen solamente inserciones en la misma laringe, ¿ya? Entonces tengan por favor presente esto es inervación de los extrínsecos. Como le estaba diciendo también, homoyoideo y esternocleidoideo finalmente. Ahora vamos a ver algo de los triángulos del cuello. Primero vamos a ver el triángulo anterior del cuello. El triángulo anterior está formado por los dos músculos esternocleidomastoideos. Es distinto decir los dos esternocleidomastoideos a decir los dos fascículos del esternocleidomastoideo, porque el esternocleidomastoideo tiene dos fascículos que ya les expliqué, estos dos de acá. Pero estos dos son los dos esternocleidomastoideos. Entonces, estos dos esternocleidomastoideos con la mandíbula, con el borde inferior de la mandíbula, van a formar el triángulo anterior, que algunos lo dividen en dos por la línea media. Y finalmente el triángulo lateral, que lo va a formar el músculo esternocleidomastoideo, el trapecio y la clavícula hacia abajo. Ahora veamos, en este esquema les estaba mencionando el esternocleidomastoideo. Bueno, está girado, así que aquí vemos los dos esternocleidomastoideos, uno más grande, otro más delgado, y este es el trapecio. El triángulo anterior que les estaba mencionando, el triángulo posterior,
Ahora retiramos esos dos triángulos y vamos a ver los más pequeños. Tenemos acá el músculo digástrico vientre anterior. Los dos vientres anteriores del digástrico van a formar el triángulo submentoniano. Triángulo submentoniano. Dos vientres anteriores del digástrico y el hueso hioides. Mientras que este otro triángulo que lo va a formar la mandíbula y el vientre anterior y vientre posterior del digástrico se va a llamar triángulo submaxilar, triángulo submandibular. Luego tenemos nosotros también acá los y les estaba mencionando acá submentoniano, submandibular y el triángulo carotidio, ¿no? Vientre anterior o superior del homoioideo, esternocleidomastoideo y el vientre posterior del músculo digástrico. Estos van a formar el triángulo carotidio. El triángulo carotidio. Luego, el triángulo muscular, también llamado homotraqueal, está formado por la media imaginaria, el vientre anterior o superior del homoioideo y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El triángulo occipital es el que estamos viendo a continuación, vientre, digamos, el borde posterior del esternocleidomastoideo, el vientre posterior o inferior del homoioideo y el borde del trapecio. Por si acaso, el contenido de estos no es la gran cosa, es muy sencillo. Por ejemplo, el triángulo occipital, solamente el contenido es el nervio espinal, o 11º par craneal, es el único contenido, no hay más acá. No hay más acá, ténganlo así presente, ¿no? Este homotraqueal, obviamente va a contener justamente a la parte de las vísceras del cuello. Este triángulo carotidio va a contener básicamente la carótida primitiva, de ahí sus nombres, ¿no? Quizás lo complejo viene a ser en el contenido del triángulo submentoniano. Vamos a intentar detallar rápidamente cada uno de estos con estos esquemas. Finalmente, el triángulo supraclavicular, que lo están viendo a continuación. El triángulo supraclavicular tiene importancia en el lado justamente que estamos viendo acá a continuación, ¿no? Por el ganglio de Virchow, que ya todos lo conocen, ¿no? Y el triángulo frénico o de Sang o de Sedilot, recuerdan que ya les mencioné anteriormente. Ahora rápidamente, triángulo anterior. En el triángulo anterior encontramos el contenido que están viendo a continuación, ¿no? En la región suprayoidea, los músculos digástricos, esteroideo, miloideo, genioideo. Este es un triángulo grande, es un triángulo grande. La verdad es que yo no creo que venga como motivo de alguna pregunta esto porque, digamos, tiene muchos músculos en su contenido, ¿no? No creo, y aparte que no tiene una aplicación estricta, ¿no? En la región infrayoidea también todos los músculos que se encuentran en esa región. No tiene una aplicación estricta, hay algunos que sí tienen aplicación y tienen por ello mayor importancia. Triángulo submentoniano. En el triángulo submentoniano les estaba comentando los límites laterales, vientre anterior del digástrico, inferior hioides. El piso es el músculo miloioideo. El piso es el músculo miloioideo, que forma parte del piso de la boca. Contenido, ganglios linfáticos grupo 1A y venas yugulares anteriores. No se ve nada más ahí. Esto también no creo que sea motivo de pregunta porque es muy sencillo, grupo 1A y anteriores, no lo creo, y también no tiene aplicación. Aquí está el músculo miloioideo que se inserta, les decía, en la línea miloioidea en la mandíbula, ¿no? Y hacia abajo en el rafe medio, y también acá estamos viendo los vientres anteriores del digástrico, tendón intermedio, vientres posteriores. Ahí está el triángulo claramente, venas yugulares anteriores y el grupo ganglionar 1A. Triángulo submandibular. Rápidamente también, aquí tenemos el triángulo submandibular o submaxilar, borde inferior de la mandíbula, vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico, el estilo yoideo también lo forma acá a este nivel, el estilo yoideo también lo va a formar. El piso es el músculo iogloso, el músculo miloioideo, iogloso, este es el iogloso, constrictor medio de la faringe también se encuentra, y el techo es la piel, celuloso cutáneo y el platisma. El contenido es todo lo que les estoy acá comentando. Este es todo el contenido. Entonces, por eso les decía que probablemente lo más complejo a este nivel, a nivel de triángulos del cuello, es el triángulo submandibular o submaxilar, por el contenido. Recordémoslo rápidamente, uno puede acordarse de esto. Si nos acordamos que a este nivel se encuentra la glándula submaxilar, si nos acordamos que se encuentra la glándula submaxilar, nos vamos a acordar del conducto de Wharton, de inmediato, ¿no? Si contiene la glándula submaxilar, contiene el conducto de Wharton. También se encuentra la arteria y la vena facial. Debemos recordar que la arteria y la vena facial van a pasar por el borde inferior de la mandíbula,
Incluso yo recuerdo anecdóticamente que alguna vez cuando fui interno tomé un AGA de acá. Algunos dicen, no, estás loco, tomé un AGA de acá, pues si acá está la arteria, ¿no? Se palpan, ahí está la arteria. Se puede hacer eso, es una arteria bien gruesa. Entonces de ahí podemos sacar, acá se encuentra la arteria y la vena facial. Arteria submentoniana también, porque acá se encuentra justamente el músculo, digamos, miloyoideo. La vena lingual también se encuentra. El nervio hipogloso y los ganglios linfáticos del grupo 1B, ¿no? Este es todo el contenido del triángulo submandibular o submaxilar. Podría venir en alguna pregunta, quizás, ¿cuál de los siguientes no es contenido del triángulo submandibular? ¿No? Podría ser, sería algo de relativa dificultad si es que viene. Y finalmente ahí la configuración completa del triángulo, la glándula submaxilar, el conducto de Wharton, la arteria y la vena facial, lingual también, el nervio hipogloso, 12º par craneal, nervio hipogloso, grupo 1B, ganglionar 1B. Ahora veamos esta estructura que se llama hiato hiogloso miloyoideo, o hiato submaxilar también se le llama. Entonces, el hiato hiogloso miloyoideo justamente recibe ese nombre porque se encuentra entre estos dos músculos, entre el músculo hiogloso y el músculo miloyoideo. Se describe que el contenido va a ser la prolongación anterior de la glándula submaxilar. Toda esta es la glándula submaxilar, esta es su prolongación anterior. Solo la prolongación anterior, no toda la glándula. El conducto de Wharton, por ende, también si se encuentra parte de la glándula. La vena lingual también. El nervio craneal 12º, el hipogloso y el nervio miloyoideo. La pregunta que he visto en banco es la siguiente: ¿cuál de las siguientes no se encuentra como contenido del hiato hiogloso miloyoideo? Y la respuesta es arteria lingual. La arteria lingual no se encuentra dentro del hiato, se encuentra por debajo del músculo miloyoideo. Ya, esa es la pregunta que por ahí he visto en el banco, ¿no? Y de ahí que se explica también esto, ¿no? Este es el hiato hiogloso, este espacio que están viendo. Ahora veamos triángulos de la ligadura de la arteria lingual. Triángulos de la ligadura de la arteria lingual. Entonces, para explicar los triángulos de la ligadura de la arteria lingual, primero hablamos del triángulo de Béclard. Tenemos el borde posterior del músculo hiogloso, este es el hiogloso, borde posterior del hiogloso, hacia abajo el hioides, arriba y adelante el borde posterior del vientre posterior del digástrico. Entonces, este de acá, que estamos viendo en este lado, es, en este caso es el triángulo de Béclard, ¿no? El vientre posterior que estamos viendo el músculo, digamos, del músculo digástrico, el hioides, y acá estamos viendo también el músculo hiogloso. Entonces el contenido es el que están viendo ahí, ¿no? Arteria lingual. La arteria lingual justamente se puede ligar teniendo como referencia a este triángulo, el triángulo de Béclard, o también el triángulo de Pirogov. Hacia arriba tenemos el nervio hipogloso. En verdad no es un triángulo, ¿no? Pero así lo llaman, ¿no? Hacia arriba el nervio hipogloso, el 12º par, hacia adelante el borde posterior del miloyoideo, hacia abajo el tendón intermedio del digástrico, También acá se encuentra la arteria lingual, también puede ligarse la arteria lingual en cualquiera de esos dos triángulos. Alguna pregunta de aplicación, probablemente de cabeza y cuello, podría estar relacionado a esto, ¿no? En cuál de los siguientes triángulos o en cuál de las siguientes estructuras se puede ligar la arteria lingual, ya lo saben, Pirogov o Béclard, ¿no? Un poco complejo que le venga a los límites, excepto que el que hizo la pregunta quiera que no ingrese, ¿no? Cosa que lo dudo. El cuadrilátero de Fogliolini, esto ha venido, sí, esto sí lo he visto en banco, hasta por ahí lo han puesto en alguna pregunta también del CTO. Entonces, este es el cuadrilátero de Fogliolini, en donde tenemos que es un cuadrilátero imaginario, ¿no? Que se va a trazar por el borde inferior del maxilar inferior, luego se va a trazar, digamos, dejando 4 traveses de dedo hacia abajo, una línea paralela. Acá dicen 1.5 centímetros, dice, ¿no? Bueno, en fin, de acuerdo a lo que depende de lo que se lea, ¿no? Y también el borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Y luego una línea vertical que va, digamos, del punto de unión del tercio anterior con los tercios posteriores del maxilar inferior, ¿no? Algunos describen que esta línea coincide con la comisura vocal, ¿no? Depende del libro de anatomía que se revise, ¿no? El contenido siempre va a ser el nervio marginal o mandibular del facial, la rama marginal o mandibular del facial que se llama nervio de Jaffe. Este nervio de Jaffe es lo mismo que decir rama marginal o mandibular del facial, es lo mismo, ya, nervio de Jaffe, recuerden. Este nervio de Jaffe deben recordar que va a dar inervación a los músculos que se encuentran en la mandíbula, en toda esta región.
es decir, al depresor del ángulo de la boca, a la borla del mentón, al cuadrado de la barba, ¿no? Eso va a dar inervación, el nervio de Jaffe. Ahí está, en una disección cadavérica. Avanzamos, triángulo muscular, ya les hablé los límites, que es el continente, posterior el esternocleidomastoideo, hacia atrás el esternocleidomastoideo, anterior la línea media, y superior el vientre superior del homoyoideo, ¿no? Ese es el triángulo muscular, el contenido, los músculos que ya les había comentado hace un momento. Ahí tenemos nosotros los límites claramente, los límites que ya les había mencionado. Ahora, algo importante es el rombo de la traqueostomía, ya dejando un poco de lado esa parte compleja que a la gente le marea mucho, la traqueostomía, ¿no? Los límites vienen a ser dos triángulos, en verdad es un rombo, ¿no? Esternocleidoyoideo y el esternotiroideo, ¿no? Que estamos viendo acá. Esternocleidoyoideo y el esternotiroideo. Esternocleidoyoideo y este es el esternotiroideo. Este es el rombo de la traqueostomía. Que en verdad es un rombo muy amplio, ¿no? Porque no solamente me sirve para hacer una traqueostomía, sino también para hacer una coniotomía, ¿no? La coniotomía es un procedimiento que justamente en el cual se va a perforar la membrana cricotraqueal en esta región, que es un procedimiento más de emergencia, ¿no? Según el ATLS, ¿no? El ATLS recomienda hacer de emergencia más rápido una coniotomía que se ingresa en la membrana cricotraqueal, ¿no? Pero si es que el paciente, digamos, ya está, para hacer un procedimiento programado, ¿no? En sala de operaciones, ya con mayor tranquilidad, entonces podemos hacer una traqueostomía, ¿no? Más hacia abajo, que se puede hacer entre el segundo y tercer anillo traqueal. Ahí está el rombo de la traqueostomía. Acá tenemos también el carotidio, que les estaba mencionando. Ahí están los límites. Posterior, el esternocleidomastoideo, anterior el vientre superior del digástrico, o el vientre superior del homoyoideo, perdón, y el superior del vientre posterior del digástrico. Y acá ustedes están viendo claramente el contenido, bifurcación de carótida primitiva, a su vez también la carótida interna, la carótida externa y sus ramas, el décimo par, el vago, el hipogloso y el asa cervical. Este es el asa cervical. Es el contenido entonces del triángulo carotídeo. ¿Qué es lo más importante? Los vasos, obviamente, la carótida primitiva y su bifurcación. Eso es lo más importante. Ahora hablemos de este triángulo también, que por ahí lo he visto, el triángulo de Farabeuf, que tiene como límites la vena yugular interna, abajo y adelante el tronco tirolinguofacial, este de acá, y adelante el nervio hipogloso, es del triángulo de Farabeuf, ¿no? En esta región la carótida interna y externa son fácilmente accesibles también, ambas carótidas. Y finalmente el triángulo de Guyon, ¿no? Eso sí no tiene mayor importancia, detrás la vena yugular interna, hacia abajo y adelante el tronco tirolinguofacial, y arriba y adelante el vientre posterior del digástrico, es decir, es un triángulo más amplio, más grande. Ahora, este es un esquema rápido, muy simple, para que puedan ver ustedes justamente esta parte del drenaje venoso. Estos son los troncos venosos brachiocefálicos, derecho e izquierdo. También algunos lo llaman innominados, también lo llaman algunos así. Estos dos van a formar la vena cava superior, que finalmente va a desembocar en la aurícula derecha, ¿no? Están viendo claramente, troncos venosos brachiocefálicos, derecho e izquierdo, o innominados. Plexos venosos vertebrales al centro. La vena también que se origina de esto, drena en estos, y las venas intercostales primera, segunda y tercera, la intercostal suprema, que van a drenar también en estos troncos venosos brachiocefálicos. Y quizás acá este tema que esto sí suelen preguntar, el ángulo de Pirogov, que se llama ángulo yúgulo subclavio, el lado izquierdo, ángulo de Pirogov, en donde va a drenar el conducto torácico drena este nivel, ¿no? Y en el lado derecho va a drenar la gran vena linfática, en el ángulo yúgulo subclavio del lado derecho.